No sé por dónde iniciar. Normalmente los grupos que han presentado automáticamente sé por dónde iniciar. Pero podría preguntar, por ejemplo, cuánto le pagaron las compañías para poner el último video. Hay una, pueden presentar, en la presentación hay una, creo que fue José, que puso una diapositiva donde había ventajas de los GMO, que son organismos modificados genéticamente. De hecho, con el juego de palabras hay una especie de juego donde dice GMO o OMG, organismos modificados genéticamente, o mayor. Oh, mi Dios. ¿La pueden poner la diapositiva, por favor? Hola, ¿me escuchan? Esa. Ok, aquí no veo bien. ¿Puede poner para que se vea más amplia? Gracias. Exactamente. Este primero, que es un tema que tiene muchísimo material. Muchísimo. Sin embargo, cuando usted busca, sobre todo en Google, el motor buscador normalmente manda a las cosas que van en pro, ¿no? Y esto no me llama la atención y me sorprende porque casualmente las grandes compañías gastan mucho. Los organismos genéticamente modificados mejoran la calidad de los alimentos consumidos y hablan del tomate, pero entrever te dicen, ok, no pierde todo eso. Yo hace unos años estuve, creo que ya les he dicho, dentro de la conferencia de tecnologías, nuevas tecnologías, se habló sobre este tema, ¿no? Y era un poco lo que conocían. Y una de las preguntas que yo hice fue si realmente eran, si estábamos diseñados para alimentarnos. Yo creo que la cosa que no me quisieron responder, entonces yo cambié la pregunta al doctor, como con no sé cuántos títulos, tenía más títulos que Estrella, un general, y le pregunté a él personalmente qué creía él, y la respuesta de él, honesto, fue: no estamos diseñados. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El petróleo, básicamente, del cual provienen los plásticos, es energía del sol almacenada durante millones de años. A través de un proceso de descomposición en el perfil del suelo, están las cocinas geológicas y después se puede transformar esto en fertilizante, puede transformarlo en plástico, puede darle miles. ¿A qué se asemejaría mejor un tomate que no se descompone a los pocos días contra uno que pasa 3 meses y no se descompone? Solo se transforma. El que se transforme no significa que de algo bueno sale algo bueno. Del petróleo, que puede ser algo bueno y puede tener buenos usos, sale contaminación. Del tomate, que normalmente sí hay una transgenia natural y que no son las mismas cosas, como creo que le explicaron muy bien, pero quiere decir que estamos diseñados para que esas vitaminas en nuestro sistema digestivo las pueda absorber. Uno de 3 meses podemos absorberlo. Entonces el sentido común a mí me dice que no. Pero hay un punto muy importante. Los científicos dicen. ¿Qué científicos dicen? Los científicos que están en las planillas, no, esto no es una planilla, en la planilla de las grandes corporaciones, ¿no? Esos científicos que están en las planillas de las grandes corporaciones, que han vendido su moral y su ética, ellos dicen. Hay por ahí diferentes estudios, hablaron de glifosato, el estudio de Seralini, ¿no? Pero resulta que el estudio de Seralini había un estudio previo, el estudio de Nicola. Y el estudio de Nicola dice que mejoran la calidad de los alimentos, que mejoran la vida, etc. Desde 1999, Monsanto sabe, así como hay Panama Papers, también hay Monsanto Papers,
sabía que era cancerígeno y que realmente no ayudaba. Entonces, Seralini demuestra todo lo contrario. El estudio incluso fue quitado, pero cuando las grandes, digamos así, editoras se dieron cuenta que el señor, ¿verdad?, no era pagado por las grandes farmacéuticas como lo era Nicola, volvieron a ponerlo porque todas las monedas tienen dos caras. Y se dieron cuenta que el estudio de Seralini era un estudio serio. Entonces, ¿mejora la calidad de los alimentos cultivados? ¿Realmente? No, no. Un alimento debe ser algo que usted puede consumir y que no le cause daño. Ni hoy ni en 20 años. Hoy, los organismos genéticamente modificados, hay diferentes estudios que incluso pueden encontrar algunos en internet, donde indican que lo más seguro va a darle cáncer. Entonces, esto primero no. Los organismos genéticamente modificados son más fáciles de cultivar solo para el que tiene toda la tecnología, grandes tractores y tiene el poder económico, uno, para comprarlos y dos, para producirlos en campo. Entonces, no son más fáciles de cultivar. Aumenta los rendimientos por individuo por generar, puede generar en las tierras existentes. Sí. Aumenta rendimiento, pero no son ni más fáciles ni mejores. Aumenta rendimiento y entonces tenemos la posibilidad de contaminar más cuerpos. Pero nada más aumenta el rendimiento. ¿Pueden ser transportados a regiones inaccesibles del mundo? Sí, pero mentira. Una de las primeras cosas que usaron y que ahora la ponen ya como cuarto o quinto lugar era que iban a salvar al mundo. Yo estuve con ingenieros científicos de África, de Angola, de Kenia, de estos países que habían estudiado en Europa, casi todos habían estudiado en Europa. Yo era un pelagayo, sí, por decirlo así, porque era gente y ellos, perdón, me dijeron, recuerdo en la conferencia, a nuestro país lo llevaron, pero había que pagar, había que hacer esto. O sea, al final era el dinero, pero no, dice, ellos no tenían las tierras, pero no tenían ni conocer. Entonces querían que pusieran las tierras en qué? En una especie de hipoteca a las grandes compañías. Eso es ayudar. Entonces, mentira. El uso de los productos químicos en los cultivos transgénicos es menor. Mentira. Se ha comprobado en la saciedad y por eso digo que es bueno tener dos caras. Es más, a ver aquí. Pero el tema es que usan mayor cantidad. Y lo que sí es cierto es que hay transgénicos, plantas, que ya se están experimentando. En el 2019 vi un reporte de plantas que no necesitaban, que estaban haciendo las pruebas para que no se usaran agroquímicos, herbicidas ni fungicidas. Entonces yo me pregunto, si la planta no necesita agroquímicos, puede ser por dos cosas. Se me vienen a la cabeza dos cosas. Una, que eliminaste de alguna forma todas esas plagas, las eliminaste. O dos, que la planta per se es un inoculador, o es un fungicida, o es un herbicida. Y resulta que cuando investigo, las plantas poseen su propio sistema. Entonces, recuerdo bien que todos los estudios que se han hecho, hay indicaciones, por ejemplo, en los fungicidas, papi, ¿qué pasa? Si no ves que estoy haciendo clases, bueno, te queda aquí un ratito. Entonces, resulta que te dicen que los fungicidas que colocamos al suelo demoran 40 días. Por lo tanto, nunca se deben hacer o tirar hasta 50 días antes de qué? De la cosecha. Ahora, si la planta los hace, el sentido común que me dice, que cuando tú te alimentas te estás metiendo porque la planta requiere. Y todos los fungicidas y herbicidas que se producen, exceptuando el machete, o sea, cuando te corta por la planta, son cancerígenos. Entonces, si son cancerígenos, podríamos decir que son buenos. No.
Los productos químicos, entonces, cuando menos se usan, son más peligrosos porque las plantas los tienen. Y todos saben que cuando produce organismos genéticamente modificados, te producen más porque le das más de todo, ¿no? Según la FDA, la Food and Drug Administration, o sea, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, dice, miren, son como las palabras que se usan ahora con las vacunas de Pfizer y eso son lo que hace siempre la OMS, nunca vincula nada, aunque hay un grupo que tiene un documento donde dicen que sí es cancerígeno, ya definitivamente, pero normalmente dicen, miren, los alimentos genéticamente modificados pueden cumplir los mismos, pueden, no te dicen que cumplen casualmente porque saben que no cumplen. Pero hay tanto dinero que hay que ver cómo se recupera sin ver a cuánto le da cáncer y al final, si te da cáncer, las farmacéuticas siguen ganando mucha plata, ¿no? Ese es el meollo. Después dice, los alimentos, bueno, puede ser, y los organismos son capaces de preservar la energía en el suelo y agua. Y se habla de energía porque es lo que yo le he dicho, o sea, somos energía en el suelo y agua. Mentira. Los organismos genéticamente modificados tienden, estaba acá, ok, a ver, ok, dice, esto es sobre un debate de Alliance for Science, Consejo de la Alianza por la Ciencia, ¿no? Y es un debate sobre casualmente este tipo de cosas. El programa de datos de plaguicida de la USDA, United States, a ver, sí, ese Department Agriculture, creo que es, ¿sí? Del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó, no hace poco, en el 2015, que el 85% de los cultivos tenían residuos de plaguicida. Otros estudios que han realizado los niveles de pesticidas en las aguas subterráneas informaron que el 53% de sus sitios de muestreo contenían uno o más pesticidas. Estos productos químicos no solo están contaminando nuestro suministro de agua y alimentos, sino que también están contaminando los suministros de otros organismos en el medio circundante. Entonces, el hecho de que la semilla transgénica ahora represente el 50% del uso global de glifosato es ciertamente preocupante. Entonces, ya aquí estamos, esto es un documento sobre algo de la vida. Hablando de las semillas transgénicas, ¿verdad? Y que representa más del 50% del uso del agua, del uso global de glifosato, es ciertamente preocupante, ¿no? Y aquí comienza a hablar sobre unos temas del suelo y cómo los está afectando, sobre todo cuando hablamos de transgénicos. Mientras hablaban, me puse, cuando vi la diapositiva, pues la distancia, entonces, como no vi que había una contraparte en otra diapositiva, sino al final creo que hablando de eso, Caroline, y digo, para ilustrar un poco más la clase, ¿no? Entonces aquí vemos que los organismos son capaces, mentira. Protege el cultivo de la extinción, mentira. Monsanto solito tiene más de 3.000 semillas de maíz. Solo usa cerca de 15, creo que de las 15, 8 son las que están utilizando. Y las demás las tienen en un banco de germoplasma. A ver qué pasa. ¿Por qué no hacer transgenia entre maíz y maíz? Entonces es muy importante porque este tipo de cosas a veces son las que ellos buscan, ¿no? Confundir a la gente para que no se den. Aquí podríamos haber hablado también de las regulaciones panameñas. Panamá dice que debe haber un etiquetado, no lo hay. Hablamos de los daños del ecosistema. Miren, yo personalmente tengo un amigo que me pidió una colaboración hace un par de años atrás por el uso de algunas cosas que tenía, y de hecho de glifosato. Y la forma que yo le recomendé de recuperar mucho la fertilidad de los suelos, casualmente tuve que utilizar algo que se llamaba Mix Baxter y otros elementos que eran inoculadores, tanto enzimáticos naturales como de microorganismos naturales. Y el cambio en menos de 8 semanas, digo 8 días,
fue fantástico. Él dijo, puchita, tenía razón. Así me dijo, recuerdo, tenías razón. Estamos matándonos. En lo último, hablan en el video de cosas como, por ejemplo, ¿verdad? Clima, calentamiento global. Y si nosotros analizamos todo esto del clima y el calentamiento global, y si estos organismos están, requieren mayor uso de algunas cosas, incluso de agua, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando esto sucede, ellos van a decir, entonces hay que cultivar donde antes nunca se cultivó, hay que usar más agua, hay que... Señores, hay que tener mucho cuidado porque simplemente va a llegar el momento que usted tenga su tierra y quiera cultivar otra cosa, alguien va a decir que hay que cultivar para salvar. Lastimosamente, si nosotros comenzáramos a salvar el mundo utilizando, y miren lo que voy a decir, haciendo un buen uso de las prácticas agrícolas, haciendo un buen uso de algunos agroquímicos, porque algunos agroquímicos sí nos pueden ayudar, no es que no, haciendo un buen uso de semillas de calidad naturales o con transgenia natural, no con una intervención de un pez en un frijol, eso no se da nunca, eso es antinatural, y si es antinatural, es como cuando tenemos una especie morfológica y la mula sale estéril porque eso no se sigue dando y nosotros quizás quedemos estériles o no, o por el contrario, nos dé cáncer y podamos morir de una forma peor. Entonces creo que hay que cambiar estas directrices que a veces se envían o ver otras alternativas. Entonces, el grupo muy bien quizás ahí habría que sopesar siempre lo que yo digo, ¿no? Porque no voy a leer ni las desventajas, ¿no? Porque las desventajas las sabemos, las saben todos. Y alguien dirá, pero esa gente es científica. Y yo voy a decir, sí, los mismos científicos, los mismos... Mira, en Nuremberg, quizás ahorita el otro grupo va a hablar de Nuremberg, de los condenados habían 30 médicos, que fueron los que hicieron, creo que fueron 30, hicieron barbaridades con aquellos que eran opositores políticos, con los judíos, con un montón de gente. No les importó. ¿Se acuerdan? Las empresas no necesitan gente inteligente. Ya decía yo, si los inteligentes son los que nos tienen aquí. ¿Por qué? Porque hemos creído ciegamente en ellos, porque todos dicen tener la razón. Y miren lo que yo les digo. Cuestionen incluso lo que yo digo, ¿no? Yo por lo general busco las etiquetas. Me gusta, compro parte de mi súper y lo digo en Primark no para hacerle propaganda. La otra sí en Super Barú, porque Super Barú que respiro, creo que es uno de los pocos, 100% chiricano que ha quedado acá. Pero lo del Super Barú lo mencionaba porque ahí hay etiquetas que te dicen non-GMO, o sea, que no contiene GMO. Y cuando las finanzas lo dan, yo a mis hijos les compro el que dice non-GMO u orgánico. Un poquito más caro. Sí. Pero a veces la diferencia no es ni tanto, pero me aseguro. Y cuando no, entonces se compra el otro. Pero esto es tratar de minimizar el uso de eso. Si algún día solo puedo comprar de eso, entonces solo compraré el non-GMO. ¿Por qué? Porque sé los efectos que puede producir. He visto los efectos en el suelo. He visto cómo se recupera con microorganismos. Y si ustedes lo analizan, en los últimos 20 años, el cáncer es una cosa horrorosa que está acabando aquí en Panamá. Aquí en Panamá. Entonces, pueden ser muchos motivos, pero estoy seguro que una de las variables que influyen ellos son los organismos genéticamente modificados que nos hemos alimentado de ellos sin tener conocimiento. Y hay una ley que prohíbe eso porque debe haber un etiquetado. Ok, chicos, lo dejamos ahí. Para el lunes, si algún comentario o algo, ustedes entonces el lunes vamos a abrir unos 15 minutos de la primera hora para algún comentario sobre alguna de las charlas, alguien que quiera hacerlo o que haya investigado algo. Eso es bueno, recuerden que sus comentarios nos ayudan a todo el grupo, ¿verdad? A tener más claro algunos conceptos y quizás ayuden
a, a entender y comprender un poquito mejor esto. Porque estos organismos están acabando con la naturaleza. Así que, ok, seguimos. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Supongo que bien. Bueno, profe, quedan 15 minutos. Nuestra charla es un poco larga. No sé si la dejamos para el lunes o así la tiramos ahorita y que nos pasemos la hora. De verdad estoy viendo que no me había percatado del tiempo. Vamos a hacer algo. Hasta que, cuando termina la hora, son 3 nada más ustedes, ¿no? Correcto. Son 3. Yo creo que el primero puede poner así. El lunes, terminamos lo que haya que terminar. Ok, listo. Vale, voy a comenzar a compartir pantalla. En un segundo. Tú tienes que ir a jugar allá. Tú acabas de cumplir 2 años y ya entiendo muy bien que cuando estoy aquí no puedo estar perdido. ¿Me ayuda en eso? ¿Sí? Tengo una pantalla aparte. Listo. ¿Sí? ¿Me ayuda? Te vas para el cuarto con tu hermano. Bueno, profesor. Va a empezar a darle la cosa que sucede. Déjame esa ventana así, ya está calor. Vale. Sí, ¿tú quieres escuchar? Si escucha, deja de estar haciendo eso. Ya, aprende. Me dice para comenzar, profe. ¿Ah? Me dice para comenzar. Disculpe, tenía el micrófono abierto. Sí, puede iniciar. Es que mi hijo más chico está aquí al lado y que va. Quiere ver y molestar. Ok. No se preocupe. Bueno, profesor, compañeros, ¿cómo están? Nuestra charla es sobre la bioética. Mis compañeros son Eduardo Caballero y mi compañera es Tatiana González y yo lo voy a estar presentando. Primero que todo, le voy a dar una introducción a lo que vendrá siendo la bioética. La bioética es un término acuñado por el bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter, no puedo pronunciar muy el apellido, en 1970, y está formada por 2 palabras, que es bios, que significa vida, que ya todos lo sabemos, y ethos, que significa costumbres. Voy a seguir con la introducción. Es así, la bioética es una ciencia que regula el comportamiento humano en los campos de la salud y la vida, a la luz siempre poniendo los valores de la dignidad de la persona. Es una ciencia humana que se relaciona con la vida y la salud humana. Igual es considerada una ciencia racional, porque su base son los valores y la dignidad. Y también puede ser una ciencia interdisciplinar, luego hablaremos de esto, porque podemos relacionarla con la medicina, derecho, ingenierías y entre otras muchas ramas de la ciencia. Actualmente tengo un enfoque en los temas importantes como el embrión humano, la genética, la procreación humana y la vida de la fase terminal. Es lo que ahorita en estas últimas décadas se ha ido expandiendo la bioética, donde más enfoque tiene. En la actualidad se ha avanzado la tecnología a un paso descomunal y por eso es sumamente necesaria la bioética para monitorear y regular los avances y prácticas y así incluso poder evitar un desastre imprescindible. Es decir, siempre hay que tener algo para ponerle frenos a la humanidad que no para de avanzar. Características de la bioética es interdisciplinar, que es como acabo de decir, que abarca varios trabajos. También es pluralista. Un sistema pluralista es cuando conviven sin problemas posturas diferentes y contrapuestas porque se acepta, se conoce y se tolera que hay otros que no piensan de la misma manera.
Y la otra característica es biocéntrica, que propone que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, desarrollarse y expresarse con autonomía y merecen el mismo respeto al tener el mismo valor. Problemas de la bioética, que son los más destacados, que siempre hay alguna diferencia, es la genética humana, dilemas de la vida humana, de qué es importante, qué no, el medio ambiente, qué cortar, qué no, el desarrollo económico, el posthumanismo y la nanotecnología. Son siempre temas delicados en esto que es la bioética. Ahora, vamos a hablar sobre por qué se suele hablar de principios de la bioética y no de valores. Y cuáles son los principios de la bioética. Aquí vamos a hablar un poquito solamente por encima de todos los principios y luego cada uno va a explicar de suyo. Los principios de la bioética resultan un buen instrumento para analizar la calidad ética de las decisiones sanitarias. Tales principios son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. El esfuerzo por respetar los principios de la bioética en las actuaciones profesionales y su utilización como referente en la reflexión necesaria para resolver problemas éticos. El mundo humano es un mundo de significados más allá de la apariencia y, por tanto, de valores. Algunos de estos, los que orientan a la búsqueda del bien que proporcionará la felicidad, son valores éticos. Hay una serie de valores éticos que deberían ser aceptados universalmente, por ejemplo, la libertad o la igualdad de todas las personas. El aforismo de Hipócrates, primero que no hacer daño, que esto vendrá siendo más que todo el principio de la no maleficencia, y también que aporta una llamada de prudencia al afán de hacer bien al enfermo, que es el principio de la beneficencia. Se contempla en el momento actual y con otros principios. Yo, en lo personal, voy a ampliar un poquito de lo que es el principio de la autonomía. Comencemos con explicarles qué es esto de la autonomía. La autonomía, en cuanto a la autonomía, el ser humano es el dueño de su voluntad y por lo tanto autolegislador. Autónomo de tomar sus propias decisiones, no está sometido a la heteronomía, que implica seguir dictados de normas impuestas desde el exterior, es decir, no está sometido a ninguna voluntad de otro. Esto viene a decir que uno siempre, a la hora de hacer una decisión que tenga que ver con la bioética, uno siempre tiene la disposición de elegir entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, y por esto se toma como un principio. La autonomía y la capacidad del ser humano tiene para darse sus propias reglas. El ser humano, con la capacidad de ser autónomo y de darse sus propias normas en su condición de autolegislador, merece respeto por lo que es solo el hecho de serlo. La autonomía es, pues, el fundamento de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Ese respeto al ser humano como un fin en sí mismo está expresado en otro imperativo categórico kantiano: obra de tal modo que es la humanidad tanto a su persona como a la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Esto es una frase de un, no quiero decir el señor, pero de un biólogo de hace un par de décadas atrás. Entonces, vamos a seguir con los puntos básicos de la bioética. Aquí volvemos un poco a lo que es la introducción de la bioética, y es: la bioética se ocupa de los conflictos éticos que se derivan de los avances de la ciencia y la medicina. Huye de los posicionamientos morales extremos y no pretende dar respuestas determinadas y definitivas. Ante los conflictos, pretende aportar elementos para la reflexión crítica y argumentada, y también se puede decir que exhorta a las decisiones sean tomadas en un contexto de diálogo y respeto. De último, pienso tomar conciencia, y para salir de lo que es la introducción de la biótica, sería... Ay, me salí, ¿verdad? Ok. Tomar conciencia, me gustaría ser consciente de lo que está sucediendo y de lo que hay que hacer, de las opiniones que tenemos en un momento dado, sus límites y sus dificultades. Es una opinión valiente, lúcida y saludable. Y es una actitud recomendable que siempre deberíamos tomar. Lo que quise expresar con esto que escribí es: siempre a la hora de nosotros de tener una decisión, más que todo en nuestro ámbito que es la ingeniería, y tengamos que tener una decisión difícil sobre cosas que tengan que ver con la naturaleza,
algún proyecto que tengamos que sepa que no lo va a hacer bien, intentar siempre tomar conciencia y saber que hacer lo correcto, hacer el estudio indicado, porque si hay que hacer un proyecto y se tiene que hacer, hacerlo de manera que menos dañifique el medio ambiente. Así que bueno, por ahora esta será mi parte, vendrá mi compañera Tatiana, Transitions. Ok, yo sé que por aquí está, aquí, listo. Entonces, Tatiana, ¿cómo estás? Ok, buenos días. Bueno, yo voy a empezar hablando de ejemplos de bioética, que pues, bueno, la bioética se aplica en casos muy concretos que por sus características generan debates. Bueno, así algunos de estos ejemplos son los de la utilización de armas químicas o nucleares, la interrupción de embarazos, o sea, abortos, las transfusiones de sangre, las donaciones de órganos, la eutanasia, también la utilización para experimentar con animales y probar nuevos medicamentos o vacunas en ellos. Bueno, ok, así mismo como existen 4 campos de la bioética que deberían ser aplicadas y que están relacionadas a los avances, a los avances científicos o tecnológicos, puesto que si algo establece la bioética es que no todo aquello que está científicamente posible es moralmente aceptable o ético. Entonces, bueno, estos campos serían la regulación de los avances de la genética, la regulación de los avances que ponen en riesgo el ambiente y al planeta, la regulación de los centros de salud, la regulación en los avances y conocimientos que tengan que ver con la procreación. Bueno, ahora voy a hablar sobre el principio de justicia. ¿Ok? Bueno, este principio se basa en 2 hechos. El primero es que todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen la misma dignidad, independientemente de cualquier circunstancia, y por lo tanto son merecedores de igual consideración y respeto. El segundo es que hay que luchar por la distribución justa y equidad de los siempre limitados recursos sanitarios para conseguir el máximo beneficio en la comunidad, evitando desigualdades en la asistencia sanitaria. Bueno, como ya dije, en sí se basa en este principio se basa en sí en la equidad, en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si es una actuación de cierta persona ética o no, va desde el punto de vista de la justicia, es valorar si la actuación es equitativa. Sí. Bueno, debe ser posible para todos aquellos que lo necesitan, porque, bueno, todos necesitamos justicia. Y pues también es un principio de carácter público y legislativo. Siguiente, por favor. Ok, el siguiente principio es el principio de no maleficencia, que este se basa en el principio hipocrático, que se llama así como primum non nocere, no sé si le dije bien, es decir, que ante todo no hacer daño. También es un principio muy evidente porque ningún profesional sanitario debería utilizar sus conocimientos o su situación para ocasionar prejuicios o algún daño a los enfermos. En la práctica se refiere al balance entre los beneficios y los riesgos de cualquier actuación médica. Debe ser siempre a favor de los beneficios. Bueno, aquí yo tengo un ejemplo de este principio que, bueno, sí se da de repente en muchas ocasiones, y es el de ocasionar la muerte, que es algo que en un principio se considera siempre moralmente incorrecto y por tanto contrario a la ética médica. Pero en determinadas circunstancias, algunos fármacos que se utilizan, quién sabe, pueden adelantar la muerte. Puede tenerse en cuenta cuando interviene la autonomía del paciente en una situación de sufrimiento muy intenso. Muchas gracias. Bueno, también que en un principio de ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley.
Me corresponde a mí. Principio de beneficencia. La palabra beneficencia viene del latín beneficentia. Quien lo practica se le denomina benefactor. Tiene sus raíces en la ética médica. Por ejemplo, en sanar al paciente, lo que implica beneficiarlo. En el ámbito de la ética civil, el principio de la beneficencia pretende que la actuación que se tome sea lo más beneficiosa para todos. Sin embargo, como resulta legítimo que cada uno tenga su propia concepción de lo que es la vida buena y la felicidad, no es fácil definir en qué consiste hacer el bien. Por esto hablar de beneficencia en los humanos es muy difícil, ya que como cada persona puede tener su punto de vista propio, es casi imposible hablar de un beneficio que sea positivo para todos a su punto de vista. En los animales este concepto de beneficencia es un poco más fácil de aplicar, porque en estos casos se aplica de forma de no daño, o sea que cada vez que se toma una decisión para resolver un problema y esta no afecta o daña a los animales, ya se puede hablar de beneficiar a los animales. Los biocombustibles. ¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles son combustibles para el transporte de derivados de fuentes renovables como plantas y animales. Cuando se queman los biocombustibles, liberan CO2 sin emisiones netas de carbonos. Hay muchos tipos de biocombustibles en desarrollo. Los biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos producidos a partir de biomasa se denominan biocombustibles. Los biocombustibles son renovables y buenos sustitutos de los combustibles fósiles. La mayoría de estos disponibles en el mercado hoy en día están elaborados a partir de plantas. Con frecuencia se utilizan como combustible para transporte. Ciertas plantas están siendo cultivadas específicamente para la producción de biocombustibles. En los Estados Unidos, por ejemplo, el pasto de varilla, las semillas de soja, el maíz son importantes fuentes de biocombustible. En Brasil se utiliza la caña de azúcar, mientras que en Europa procesa la remolacha y el trigo. Otros productos agrícolas que son transformados en biocombustibles son la mandioca y el sorgo en China, el miscanthus y el aceite de palma en el suroeste de Asia, en el sureste, y la jatrofa en India. En Panamá la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar y el biodiesel a partir de aceite reciclado de cocina para uso de vehículos. Algunos ejemplos de biocombustibles son biodiesel, los bioalcoholes como el bioetanol, biometanol, biobutanol, el biogás, el gas de síntesis y el biocombustible sólido como la madera, el carbón vegetal y el acero. Entre los países que han promovido firmemente el desarrollo y uso de biocombustibles se encuentra Brasil, Estados Unidos, Francia, Suecia y Alemania. Pasa la diapositiva, por favor. La diapositiva, ahí está. Tipos de biocombustible. Los biocombustibles se clasifican en tres grupos: primera generación, segunda generación y tercera generación. Los biocombustibles de primera generación se producen por medio de tecnología convencional que utiliza azúcar, almidón, aceite vegetal o grasas animales como fuente. Dado que sus materias primas también son fuente de alimento, el debate alimento versus combustible es un tema muy difícil de tocar. La producción de biocombustible de primera generación tiene limitantes debido a que podría amenazar el suministro de alimentos y la biodiversidad. Para atender la creciente demanda de biocombustible,
se desarrollaron los biocombustibles de segunda generación. Estos biocombustibles de segunda generación se producen a partir de cultivos no destinados a la alimentación o de porciones de cultivos alimentarios no comestibles, considerados como desperdicio. Entre ellos están los tallos, las virutas de madera y las cáscaras de fruta. De acuerdo con algunos expertos, los biocombustibles de segunda generación generan mayores ahorros en emisiones de gases de efecto invernadero que los combustibles de primera generación. Sin embargo, la producción de biocombustibles de segunda generación es más complicada porque involucra la extracción de materias primas útiles de biomasa leñosa o fibrosa. La tercera generación de biocombustible corresponde a aquellos que se producen a partir de algas. La producción de aceite o combustible de algas conlleva la fermentación del carbohidrato de alga. Los biocombustibles de segunda y tercera generación también se conocen como biocombustibles avanzados. Un ejemplo de un biocombustible avanzado que todavía se encuentra en desarrollo es el diésel renovable derivado de la hidrogenación o HDRD por sus siglas en inglés. El HDRD se produce a partir de grasas animales o aceites vegetales que han sido refinados en refinerías de petróleo y este combustible puede mezclarse con petróleo. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Son los biocombustibles realmente amigables con el medio ambiente? El uso de los biocombustibles, como todos, tiene impactos ambientales positivos y negativos. Los negativos de estos hacen que muchos expertos no consideren a este como una energía no contaminante, mas sí renovable. Una de las causas de estos impactos negativos es que, pese a que en las primeras producciones de biocombustibles solo se utilizaban los restos de actividades agrícolas, con su generalización y fomento en los países desarrollados, muchos países subdesarrollados están destruyendo sus espacios naturales, incluyendo selva y bosques, para crear plantaciones de biocombustibles. Por ejemplo, algunas proyecciones indican que Estados Unidos no será capaz de producir domésticamente la biomasa suficiente para satisfacer su demanda de energía. Por ello, cultivos energéticos serán sembrados en el sur del globo, grandes plantaciones de caña de azúcar, palma africana y soya ya están suplantando bosques y pastizales en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. Las consecuencias de esto es justo lo contrario que se desea conseguir con los biocombustibles, ya que los bosques y la selva limpian más el aire de lo que lo hacen estos cultivos que se ponen en su lugar. Los impactos positivos, como ya conocemos, son que es una prometedora alternativa al petróleo, aumenta los ingresos de los agricultores y proviene de ayuda en el desarrollo rural. Y otro impacto positivo es que estos biocombustibles son de cero emisiones, ya que la cantidad de emisiones que crea son las mismas que purifica. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Oye, terminamos y tenemos todavía un par de minutitos rápidos nada más. En el día de hoy, o de la primera, voy a copiar algunas consideraciones y preguntas que deben estar ahí mientras hablo. Lo primero es que tenemos sobre estos temas, sobre todo biocombustibles, transgénicos, etcétera, cae una gran cantidad de
de consideraciones, de cosas que a través del tiempo intencionalmente se han dicho para confundir. Pero a veces solo hay que usar el sentido común y nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil hacer elecciones, ¿no? Hacer la elección por lo correcto. Realmente, cuando hablamos de bioética, por ejemplo, la bioética ha estado con nosotros desde que comenzamos a vivir en sociedad. Quizás lo primero que tendría que decir es los 10 mandamientos. Ya, ahí hay un principio bioético, ¿no? Que a veces olvidamos y ha estado ahí presente, se nos ha enseñado durante mucho tiempo, pero ahí está, ahí está. Después quizás más, ya con otros ribetes, pero sigue siendo en los años, si mal no recuerdo, 460 antes de Cristo, ustedes lo mencionaron, nace el juramento hipocrático. Este juramento hipocrático obviamente es un juramento que muchos han olvidado. Y miren que no estaba tan equivocado el señor Joao. Por eso pongo desde que la vi la pongo en el curso, el video que vieron. Las empresas no necesitan, la inteligencia se necesita, pero una inteligencia sin sabiduría y peor, sin ética y morales, no sirve para nada. Los inteligentes, él decía, nos tienen así, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a través del tiempo, porque de alguna manera, se han dejado comprar muchos inteligentes. Y ahora tenemos grandes problemas que ellos han ocasionado y nos dicen que, bueno, de una u otra forma lo mejor es esto. Y pareciera que las soluciones, más que soluciones reales, solamente son parte de un mismo problema que se acrecenta día tras día, ¿no? Y así no vamos ni a salvar el planeta ni a salvar, mientras nosotros no le pongamos fin. Por ejemplo, muchos hablan, bueno, que van a venir grandes sequías, que por eso se justifique el uso de alimentos transgénicos, bla, bla, bla. No importa si se muere la gente, pero mientras tanto tenemos que seguir utilizando motores de combustión interna y por lo tanto vamos a utilizar biocombustible, bioetanol, biodiesel. Y yo me pregunto, ¿eso no es perpetuar el uso de estos motores tan contaminantes? Todos contaminan. Incluso apenas se calienta un motor despide CO2. Al menos que el motor sea frío y no provoque ningún calor. Entonces eso es mentira de que no contamina. A veces sentido común, ¿no? Y entonces esta gente nos dice a nosotros que hay que seguir deforestando. Hay que seguir cambiando tierras que están protegidas por agricultura para producir alimentos para carros. ¿Es lógico? ¿Nuestra especie es, como decimos, sapiens sapiens? No, señor. No lo somos. No es ni lógico, ¿verdad? Y como decía el mismo Joan, ni lógico ni natural. Esto no cabe, ¿no? Porque si nuestra ciencia la utilizáramos y nuestros esfuerzos, como está haciendo Europa en el 2030 ya los carros, la mayoría de los carros de circulación tienen que ser tipo Tesla, por eso ha crecido tanto esa compañía. Eléctricos o que no usen, que la tendencia sea, y mire, la tendencia sea a tener las menores emisiones posibles. Mientras nosotros no cambiemos eso y sigamos produciendo soya, sigamos produciendo palma de aceite como en Argentina, ¿qué va a pasar? Entonces el calentamiento global se agranda y ellos van a de nuevo a salir que hay que utilizar transgénicos sin importar la biología. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la autonomía primero de decidir. Entonces debe estar etiquetado. Aquí en Panamá hay una ley de etiquetado de esto, ¿no? Tenemos que tener la justicia para llevar a todos esos bandidos como se llevó en Nuremberg.
en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg 1945, 1946, ¿verdad? Donde se prohíbe la experimentación humana. Pero miren, una de las vacunas es transgénica, ARN, y quieren que se la pongan ahora a los chicos que no se enferman. Explíquenme eso. Algunos se enfermarán, otros no, pero las posibilidades son mínimas de que no la pasen. Y si usted se enferma, ¿qué va a pasar? ¿Va a crear anticuerpos? Y si crea anticuerpos, entonces usted va a estar mucho mejor evolucionado con una vacuna que no sabe. Ahora, quiero ser bien puntual. Eso de la vacuna solo estoy hablando como un tema, pero la decisión debe ser de cada uno. El día que se pierdan esas, que usted no tenga esa libertad, este planeta va a pasar algo, ¿no? La libertad es algo que debemos defender. Y la libertad se puede perder por muchos motivos. Entonces, una de las libertades que ustedes tienen es la libre elección, ¿no? Entonces, de hecho, de eso se habló en el protocolo de Belmont en 1974. Quiere decir que la bioética, aunque haya nacido, porque muchos le dan un nacimiento con los postulados de Kant, donde decía que el hombre es dueño de su propio destino, ¿no? Lo que pasa es que a veces acá nos meten cosas que no son, ¿no? Y Kant tenía razón, cada uno es dueño de su propio destino. Entonces, ¿quiénes nos tienen así? ¿Quiénes han hecho las trastadas más grandes? Los científicos que han dicho y han hecho y se han dejado comprar la conciencia, que a ellos no les va a importar cuántos mueren por transgénicos. A ellos no les importa, mientras ellos están bien pagados. La arrogancia científica, yo recuerdo cuando yo estaba en bachiller en ciencia, había una profesora, que en paz descanse, y siempre la recuerdo, y tenía mucha razón en muchas cosas, por parte. Pero la verdad que el científico cuando se vuelve arrogante, no le importa, aunque haya hecho mal, él sigue sosteniendo que está bien. Y estos son los que han escuchado, porque estos son los que han probado algunas cosas, ¿verdad? Que ahora nos estamos dando cuenta que no son tan buenas, aquellos que quieren mantener y sostener un sistema de dispositivos y de eventos científicos como buenos, cuando ahora saben se hace daño, ¿no? Entonces, ¿podemos creer en los científicos? Habría que. Ok, listo. Oye, mira que completamos, básicamente no nos hemos pasado más que unos 8 minutos. Hemos completado muy bien. Los felicito al grupo. No era la intención, pero se hizo. Igual vamos a tener unos primeros 15 minutos para aquellos que quieran comentar sobre alguno de los temas, ya que por casi todos los temas no nos dejaron tiempo. Normalmente, este semestre, si tengo que decirlo, normalmente siempre quedan algo de tiempo para comentar enseguida. Este semestre no me han dejado tiempo ustedes, ¿no? Pero está bien. Lo otro es que sobre el tema, bueno, hablamos de la bioética de los biocombustibles. Hay una pregunta que haría sobre biocombustibles, y la pregunta la voy a poner aquí en el chat de la reunión, igual que las otras preguntas. Puse algo, por ejemplo, de lo que había hecho, algunos estudios en cuanto a organismos genéticamente modificados. Nicola, pagando por las fábricas que hacen organismos genéticamente modificados, hizo un estudio donde no hacía ningún daño. Claro, si te pagan, por eso, podemos confiar en ellos. Sin embargo, el profesor Gilles Eric Seralini, que eso fue por el 2012, hizo un estudio, terminó un estudio de varios años, de más de una década, la verdad, que lo tomó uno de los estudios y lo siguió, y se dio cuenta que podía haber daño severo en el hígado, riñón, en las ratas en las que se experimentaron, y obviamente eso se puede traducir. Aquí se ha hecho con salmón transgénico, que no lo mencionaron. Tuve alumnos en maestría que ellos me pasaron información y produce cáncer. Ahora, si usted quiere comer salmón transgénico, coma, pero le estoy diciendo que produce cáncer. A mí me tocó, como le dije, ver también el tema de cómo se deterioran los suelos, etc. Ok. En cuanto a eso, yo preguntaría, ¿verdad? Producir, en este caso vamos a llamarlo alimentos para
autos o para personas. ¿Ustedes qué opinan, no? ¿Producir para autos o para personas? Es una pregunta sencilla, es una de las cosas, aquí no. Y otra pregunta sencilla también, ¿no? Es que ustedes me van a enumerar 10 cosas, vamos a llamarlas así, que ustedes crean donde su profesión, ingenieros civiles, como mencionaron, ¿no? Y ética, y voy a ponerle bioética, puedan verse comprometidas en su futuro profesional. Recuerden esto que está aquí, lo que puse, las preguntas sobre todo, ¿verdad? Y estas últimas que estoy haciendo en su portafolio. Sin embargo, lo que son los temas de Seralín y eso es para que lo lean.